Hace 15 años yo vivía una vida, como podemos decirlo cualquiera, una vida normal. Tenía muchos deseos, muchos sueños. Quería visitar y conocer algunos países, tenía un grado universitario, tenía mi empresa, ganaba dinero, hacía muchísimas cosas, pero de alguna manera mi alma estaba vacía, mi alma no tenía esperanza. Trataba de llenar las cosas en mi vida con lo llenaba con carreras, con títulos universitarios, con posesiones, con cosas, pero en realidad en mi alma, en mi corazón, no había esperanza. Tenía mi familia, tenía propiedades, tenía casas, tenía carros, pero aún así había en mi vida cosas que no estaban bien. De alguna manera, mi esposa, alguien le habló de Dios. Su hermano la llevó a una iglesia así como esta, y un día domingo ella decidió entregar su vida al Señor Jesucristo. Eso me favoreció a mí, porque los días sábados yo me echaba los palitos, ustedes saben, ¿no? Me echaba mis palitos y los domingos amanecía, como dicen en Venezuela, no sé cómo lo llaman aquí, pero en Venezuela dicen enratonado. Es lo mismo más o menos. ¿Cómo lo dicen aquí? Bueno, más o menos la resaca. Ayer era resaca con ratón y con hangover y con todo eso, ¿no? Pero amanecía con un dolor de cabeza y cuando mi esposa se iba a la iglesia, yo estaba feliz, porque no me formaba tanto lío como antes. Yo había visto un cambio en su vida. Entonces, mientras ella se iba los domingos para la iglesia, yo me quedaba en mi casa acostado pasando la resaca. Y así transcurrió un año, ¿no? Entonces, total que un día decidió gente de su iglesia y un grupo de jóvenes fueron hasta un campamento en un sitio, ¿no? Y contrataron a un señor de una camioneta, ¿cómo le llaman aquí? Una van, una guaguita, ¿no? Estoy aprendiendo las palabras del cubano, como están viendo, ¿no? Mira, mi hermano. Entonces nos montamos en una guaguita allí y resulta que los únicos que de alguna manera no eran cristianos era el conductor de la camioneta y mi persona. Y yo en realidad, como la gente que iba atrás en la camioneta, ellos hablaban sus propios lenguajes y yo no entendía lo que ellos hablaban. Entonces, lo que nos conectamos un poquito fue el conductor de la guaguita y yo. Y el hombre también le gustaba echarse sus palitos. Y cada vez que nos parábamos en una estación de gasolina, que él iba a tomar café, él hecho el loco agarraba la taza de café y lo aliñaba, ¿no? Le echaba un poquito, tú sabes, de sustancia para darle más gustico al café. Yo no andaba en eso, pero él y yo conversábamos mucho y de hecho era una persona que leía muchos libros, era muy instruido y ese era su negocio, pues. Nos llevó al campamento y allí en el campamento llegamos, era una ciudad y esa ciudad, habían fiestas de la ciudad, no sé si aquí hacen fiestas en la ciudad, en ese tiempo era carnavales y habían fiestas en la ciudad y la gente estaba bailando y estaba con la música, tenía su bochinche. Y el conductor de la camioneta y yo hicimos planes para escaparnos del campamento e irnos para la fiesta. Y llegamos ese día, hicimos nuestro plan. Le dijimos, bueno, cuando la gente comience a orar, pues yo había visto que ellos oraban, ¿no? Y bueno, vamos a esperar que cierren los ojos y nos escapamos. Y eso fue lo que planeamos. Y nos metieron en un sitio ahí como este y estaba una persona hablando así como yo y comenzó a hablar, había unos músicos que cantaban unas canciones bien lindas de Dios y eso, pero yo estaba maquinando en mi cabeza cómo escaparme y el conductor estaba en la puerta, esperándome que yo saliera de ahí para irnos, pues, ¿no? Y en ese momento que empezó a transcurrir, vi cómo los músicos estaban cantando a Dios, y no solamente los músicos y los cantantes, sino vi cómo las personas que estaban en esa reunión, en ese lugar, comenzaban a expresar su adoración a Dios. Y veía cómo aquellas personas con ese corazón sincero y lleno de la verdad le podían decir a Dios cuánto le amaban, cuánto lo necesitaban. Y se postraban delante de su presencia para elevar oraciones de alabanza a Dios. Le decía, Dios, eres maravilloso, eres creador, eres el dador de todas las cosas, eres mi Señor. Y yo estaba allí, como dicen los venezolanos, como cucaracha en baile gallina. O sea, yo no entendía lo que estaba pasando y en ese momento yo veía esa adoración plena a Dios y yo le dije al Señor, Señor, si hay algo de mí que no está bien delante de ti, yo te pido que tú me perdones.
pero yo quiero tener en mi corazón aquello que yo veo que ellos tienen y que no está dentro de mí. Esa esperanza que ellos tienen, esa entrega a Dios, yo también quiero tenerla. Y en ese momento decidí entregar mi corazón y mi vida al Señor. No sabía qué había pasado en mi vida, pero sentí como que un velo me habían quitado de mi vida. El señor de la camioneta se quedó ahí esperándome en la puerta para escaparnos. Pero aquello fue tan precioso, tan maravilloso tener ese encuentro con Dios, ese acercamiento al Señor, que yo quise siempre estar unido toda mi vida a Él. Al día siguiente fue cuando vine a comprender la magnitud de ese acto que yo por fe, ese acto que por la gracia de Dios había hecho en mi vida. Sencillamente cuando le entregué mi vida al Señor, Él la tomó para sí. Él tomó la palabra que yo había pronunciado con mis labios y sentía que mi vida ya le pertenecía por completo a Él. Entonces Dios hizo un cambio por completo en mi vida. Y aquella falta de esperanza, aquellas diferentes alternativas que yo estaba buscando en la vida, ya las había conseguido en un solo hecho, que era tener sencillamente una relación con mi Dios. El Señor se quedó en la puerta esperando, no solamente ese día, el conductor de la camioneta, sino al día siguiente cuando alguien me explicó lo que había hecho Jesús por mí, que el hecho que yo estaba allí en ese momento era porque Dios lo había planificado, al igual porque usted está en este momento, en esta mañana. No era algo que usted decidió, sino fue algo que Dios decidió de antemano, porque Dios es el que controla todas las cosas. Y si yo estoy aquí parado en esta mañana en Cuba, pudiendo estar en Venezuela un domingo viendo un juego de béisbol, y estoy aquí parado delante de usted, es por la gracia de Dios que me trajo aquí a compartir este mensaje con ustedes. Y es lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros, que podamos entender que nuestra vida ya no nos pertenecemos, que estamos atados a Él, y allí se basa nuestra esperanza en nuestra vida, cuando ya nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Y por la gracia de Él y por su amor estamos acá. De esa manera, en el día siguiente comprendí el mensaje, que fue el mensaje que cambió mi vida, trajo esperanza, trajo propósito, trajo razón de ser, porque yo vine a comprender el mensaje de Dios, y como dice la Escritura, de oídas te había escuchado, pero ahora mis ojos te ven. Quiere decir que ya lo que yo había tenido como una referencia de Dios no era un Dios tan lejano y por allá, como un viejito con una barba grande, ahora una imagen por allá, sino era un Dios personal que quería tener una relación contigo. Y el Señor todavía esperando en la puerta a que me escapara. Pero una vez que Dios te toma, mi hermano, una vez que Dios te toma, mi amigo, no hay manera que te escapes. Porque Él dice en la Escritura al Señor, y yo les doy vida eterna, y no perecerán, y nadie podrá arrebatarlo de mis manos. Ese es el sentido de pertenencia que tiene Dios para cada uno de nosotros. Porque Él dice que nos coloca en sus manos y nada podrá arrebatarnos de Él. Y eso pasó en mi vida por gracia, porque yo era la persona más pecador, más lleno de cosas. Era infiel a mi esposa, consumía alcohol, era irrespetuoso con mis hijos, no los criaba bien con las familias, con los negocios, pero Dios tuvo misericordia y depositó su gracia. Ustedes escucharon la canción que cantó el muchacho, ¿verdad? Gracia, Amazing Grace. ¿Cómo se dice en sublime gracia? Es algo que nosotros ni siquiera podemos entender. Y por la gracia de Dios es que usted está también aquí. Por eso es que dice la Escritura que si nosotros recibimos de gracia, demos gracia. Y la razón por la cual yo estoy aquí y entiendo eso de parte de Dios, que Dios me ha traído aquí por ti. Porque si Dios me amó, yo tengo que amarte a ti, y si estoy aquí es para compartir este mensaje que cambió mi vida, que trajo esperanza a mi vida, que trajo propósito, porque es un mensaje de vida y un mensaje de muerte. Es un mensaje de vida para que todo aquel que crea en Él y ponga su fe en Él, pero es un mensaje de muerte, que una vez comprendiendo el mensaje y no tomamos la decisión adecuada, es un mensaje que puede traer condenación para las personas.
Y eso trajo propósito a mi vida, porque al día siguiente en ese campamento yo le dije al Señor, Señor, yo te quiero servir. Si te entrego mi vida, yo te quiero servir solamente a ti. Y comprendí entonces que la razón por la cual Omar Piña existe en esta tierra es para que las personas puedan comprender este mensaje de Jesús y las personas puedan voltear de darle la espalda a Dios, a darle tu cara y tu frente al Señor, y tú puedas decirle al Señor, Señor, aquí estoy dispuesto a hacer lo que tú quieres hacer en mi vida. Y todavía el Señor esperando en la parte de afuera por mí. Pasaron 4 días en los cuales yo disfruté esa presencia de Dios, donde de mis ojos salían lágrimas por darme cuenta de cómo mi vida pasada había estado llena de tantas cosas y cómo Dios me había perdonado cada simple detalle de las cosas malas que yo había hecho en mi vida. Por su gracia y por su amor Dios me había perdonado. Y me estaba dando el derecho de convertirme en hijo de Él. Y estaba dándome el derecho de poder estar un día delante de la presencia del Dios maravilloso, delante del trono de la gracia. Porque un día todos aquellos que hemos pronunciado el nombre de Jesús, tenemos la esperanza de estar delante del trono mismo de Dios, alabando al Señor, levantando nuestras manos y cantándole oraciones y canciones de alabanza al mismo Señor creador de todas las cosas. ¿Quiénes no le dan un aplauso fuerte al Señor por ese hecho? Pero fue por la gracia de Dios que todas esas cosas pasaron. Gracia sublime. Y la gracia no es sino la expresión de amor. El amor es un sentimiento, pero tiene una acción a través de la gracia de Dios. A veces nosotros decimos que sentimos amor, pero lo decimos de palabra nada más. El acto sublime de la gracia del Señor fue en la cruz del Calvario. Porque nosotros sin merecer de lo que Él hizo, lo hizo por nosotros. Porque sus ojos estaban puestos en cada uno de nosotros que estamos aquí sentados en esta mañana. Es por su gracia y por su amor. Y todavía el Señor esperándome en la puerta para que yo saliera a escaparme al propósito de Él. Finalmente pasaron los 4 días. Pasaron los 4 días. Y yo venía lleno de la presencia del Señor, venía convencido de todas las cosas que habían pasado. Y entonces le digo al Señor, ahora sí nos vamos. Y me monté otra vez, como habíamos venido de regreso, yo estaba de copiloto y él seguía conduciendo su camioneta. Y como les había dicho a ustedes, el Señor era muy culto, él leía muchos libros y veníamos hablando de diversos tópicos, diversos temas. Entonces la primera pregunta cuando nos montamos en la camioneta yo le dije a él, ¿tú alguna vez has leído la palabra de Dios? Y bastó y sobró para que el Señor me armara un lío y prácticamente me hizo bajar de la camioneta cuando le empecé a hablar del amor de Dios. Y de hecho no me habló más en todo el camino. La primera persona que traté de testificarle, de hablando lo que Dios había hecho en mi vida, me cerró las puertas. Pero eso, mis hermanos, no me quitó el deseo de seguir hablando a otras personas lo que Dios había hecho en mi vida. El mensaje de amor y esperanza que existe en Jesús. Y por su gracia, luego de algunos años, eso fue en el año 1995, en el año 1999 en el país Venezuela, hubo una tragedia en la zona donde yo vivía que mató más de 50,000 personas. Estuvo lloviendo por 4 o 5 días seguidos y más de 50,000 personas. La lluvia era tan fuerte que se llenaba en las montañas en la parte de arriba y era una zona costera. Entonces mucha gente vivía en las quebradas que se forman así por las montañas. Entonces estuvo lloviendo por 4 días en la parte de arriba y una madrugada de un 16 de diciembre del año 1999, después de unas elecciones, como a las 2 o 3 de la mañana, toda esa cantidad de material acumulado arriba, barro, piedra, árboles, todo eso descendió así de un solo golpe y más de 50,000 personas murieron en el estado Vargas, donde yo vivía. Y eso trajo un quebrantamiento a mi corazón. Un quebrantamiento de tal manera que pude entender que mucha gente había ido a la eternidad sin Jesús. Había ido a un lugar de tormento, porque no le habíamos quizás nosotros hablado de Jesús. Porque ¿dónde hay esperanza para pasar vida eterna? Solamente en Jesús.
Y después de que murieron tantas personas, decidí dedicar toda mi vida al propósito de compartir con las personas a mi alrededor. Y Dios nos ha llevado a muchas partes del mundo. Hasta en África hemos estado compartiendo el mensaje de Jesús. Y tú ves cómo las personas, cuando entienden el mensaje de Dios, cuando entienden que Dios les ama, cuando entienden que Dios tiene un plan preparado maravilloso para cada uno de nosotros, tú ves que las personas comienzan un brillo en sus ojos a entender que hay un propósito por el cual estamos aquí en la tierra. Hermano, nada de las cosas que el mundo te ofrece te va a dar satisfacción plena. Bien sea en propiedades, bien sea en carreras universitarias, bien sea en carreras profesionales, deportivas o de cualquier tipo, bien sea en los viajes, nada de eso va a traerte esperanza y plena satisfacción, sino la satisfacción de tener una relación con nuestro Dios, que nos va a traer la esperanza y la vida eterna, porque no solamente es algo para el futuro, eso es algo para el hoy. Yo he venido a traer vida y vida en abundancia, dijo el Señor Jesucristo. Hermano, y pudiera pasar todo el día aquí contándole las historias de lo que Dios ha hecho en mi vida, pero no es el propósito de esta mañana. Solamente quería compartir un breve testimonio de cómo Dios puede obrar en tu vida cuando tú le permites y le abres tu corazón para que Él more en ti y Él haga la obra que Él tiene que hacer en ti. Y la palabra de Dios no se trata sino sencillamente de la historia. Es un libro histórico, es la palabra de Dios, pero también es un libro histórico que refiere a historias. Y así como ustedes vieron la sublime gracia de Dios actuando en la vida de nosotros, a través de toda la historia hay también historias de la gracia de Dios. Y una de estas historias se refiere a un rey, el rey David. Quizás de ustedes alguna vez se han escuchado a ese rey David que peleó contra Goliat y le pegó una piedra aquí en la frente y lo tumbó. Ustedes saben que este rey David, anteriormente había habido un rey llamado Saúl, que lo había perseguido hasta la muerte porque quería matar a David. Y si no es porque el hijo de Saúl, llamado Jonathan, era amigo de David, hubieran matado a David. Pero el que sucedió en el trono del reinado de ese pueblo de Israel fue David, que sucedió al rey Saúl, que lo estaba buscando para matarlo, porque estaba envidioso. Porque Saúl no fue un rey agradable a los ojos de Dios. Y siendo esta persona que había muerto, aún así cuando estaba el rey David, imagínense el salón de un rey. ¿Ustedes se imaginan un palacio de un rey? ¿Se lo puede imaginar? ¿Cómo sería el comedor? ¿De qué tamaño sería la mesa del comedor de un rey? Chiquita. La familia de David era grande, pero imagínate todos los que comían a lo mejor ¿cómo lo llamarían? Los ministros también. Todo el gentío que a lo mejor comía con David, ¿verdad? Y tenía esa mesa grandísima, y aún así, cuando David tomó posesión de su reinado, lo primero que David hizo, ¿saben qué fue? Buscó el administrador de la familia de Saúl, un hombre llamado Siba, y lo hizo llamar a su presencia y le dijo: Siba, ¿será que todavía hay un familiar de Saúl al cual yo pueda ayudar? Quizás para un rey tenía muchas ocupaciones, sin embargo, él apenas al colocarse en su reinado, lo primero que él hizo fue buscar a las personas a las cuales habían ido en contra de él para matarlo. Ya Saúl y Jonatán habían muerto. Sin embargo, él llamó al administrador y le dijo: ¿habrá alguien de la familia de Saúl al cual yo pueda bendecir? Estoy parafraseando. Y Siba averiguó, hizo sus averiguaciones y dijo: sí, hay un niño llamado Mefiboset que está tullido de las piernas. Cuando llegó esa información a Mefiboset, él dijo: ¿por qué me busca el rey si yo me siento como un perro muerto? Mefiboset se sentía que no tenía ningún valor para nadie, estaba tullido, no podía hacer nada y estaba allí
Nadie lo tomaba en cuenta, porque en ese tiempo se tomaba en cuenta eran los hombres fuertes y poderosos para ser parte del ejército y aquellos que eran inteligentes, pero a cambio Mefiboset se sentía como un perro muerto. Sin embargo, el rey David lo llamó a su presencia y le dio instrucciones a los administradores y les dijo: todo lo que él necesite, dénselo. Vendan propiedades y entréguenselo a Mefiboset. Y lo hizo venir. Imagínense ustedes en la mesa del rey, llena de manjares, llena de exquisiteces, una mesa grande. Sin embargo, el rey David reservó allí, en esa mesa, un lugar para Mefiboset. Y todavía parece que pudiésemos escuchar a lo mejor los golpes de ese hombre que estaba tullido, que a lo mejor tenía muletas y caminaba así. Quizás con nerviosismo porque era una persona que estaba acostumbrada a ser maltratado, porque era un tullido. Y sin embargo, el rey lo esperaba en la mesa para que Mefiboset pudiese caminar y compartir con el rey David de la misma mesa. Y al final del texto que está en 2 de Samuel, capítulo 9, es donde dice: y compartió Mefiboset todos los días en la mesa del rey. Esta es una ilustración de la gracia de Dios. Porque la Biblia dice: de gracias recibisteis, da de gracias. Y toda la escritura de Dios está basada en la gracia de Dios con la humanidad. Hay otro pasaje también que refiere cuando el Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra, sintió hambre. Porque el Señor Jesucristo tenía hambre, sed, iba al baño, porque Él era el mismo Dios hecho hombre y tenía las mismas necesidades que tenemos nosotros. Y el mismo Señor Jesucristo tenía hambre en ese momento, venía caminando con sus discípulos y le dijo: oye, tengo hambre, pues no van a comprar algo, pues no van a comprar un pan, pues no van a comprar un congrí, o quizás que congrí es de Dios, ¿verdad? ¿Amén o no amén? Ayer me comí un congrí más bueno que el carrizo. Entonces el Señor Jesucristo mandó a buscar congrí, ¿verdad? Y mandó a los discípulos y se quedó solo. Y siguió caminando. Y consiguió también, tenía sed. Y consiguió un pozo y en ese pozo estaba una mujer. Esa mujer era de otro pueblo. Es como decir, esa mujer era, a lo mejor, ustedes, los cubanos aman a todo el mundo. ¿O tienen un pueblo que a lo mejor no lo quiere mucho? Es una pregunta difícil, ¿verdad? Pero suponte que así sea. ¿Ustedes quieren a los venezolanos? Ah, mucho cuidado, pues. Bueno, entonces, el Señor Jesucristo era del pueblo judío. Y esta mujer era de un pueblo llamado Samaria. Y los judíos, porque era un pueblo escogido por Dios, veían a la gente de Samaria como así. Como tú sabes, ¿no? Desde lejito. No se relacionaban, no los trataban. Y el Señor Jesucristo llega a ese pozo de agua y consigue a esta mujer que está allí tratando de sacar agua. Y el Señor Jesucristo le dice a la mujer: ¿me das de beber? Y la mujer le dice: pero si tú eres judío y yo soy de Samaria, ¿cómo es que tú me estás hablando? Y sin embargo el Señor Jesucristo le dijo: si tú supieras quién te pide agua y quién es el que da el agua, en vez de yo pedirte a ti, tú me pedirías a mí y Dios te daría agua de vida eterna. Y dije, pero, dice la mujer cuando escucha eso, pero ¿cómo? Tú ni siquiera tienes un tobo para sacar agua al pozo, ¿cómo es que yo puedo pedirte agua a ti? Entonces, si tú comprendieras que es Dios mismo quien te está hablando y me pidieras esa agua, yo te daría esa agua y más nunca tendrías sed y de tu interior correrían ríos de agua viva. Esa es el agua viva, esa esperanza que Jesús quiere que nosotros tengamos dentro de nosotros. Y esa mujer, que eran pueblos que no se hablaban el uno al otro, sin embargo la mujer, Jesús le dio la posibilidad de entregarle
agua de vida eterna. ¿Y saben qué sucedió? Jesús le dijo, bueno, anda, busque a tu esposo. Y él le contestó, no tengo esposo. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Ah? Bien dices, ¿verdad? Porque ya has tenido 5 maridos. 5. Y el que tiene tampoco es tu marido. ¿Qué le... O sea que la mujer no era ninguna santica, ¿verdad? Y sin embargo, no importando lo que la mujer había hecho, la cantidad de maridos que tenía, ¿verdad? Y fue cuando la mujer se dio cuenta que el que le hablaba de verdad era el mismo Dios. Era Jesús trayéndole el mensaje, salvación eterna y esperanza, y de recibir esa agua viva, y que solamente ella tenía que abrir su recipiente, que era su corazón. Y esa mujer pudo tener ese encuentro con Jesús, y pudo sentir esa agua viva que recorría dentro de ella. Hay otro hombre llamado Pablo, un hombre que perseguía a la iglesia, que era un hombre que le tenía rabia a la iglesia, había sido partícipe inclusive de la muerte de un cristiano y los perseguía para matarlos. Y ese hombre iba en camino a Damasco un día y de repente vio una luz que lo dejó ciego. Y le dijo el Señor Jesucristo, ¿por qué me persigues? Más te vale que des cosas contra el aguijón. Y ese hombre, el apóstol Pablo, fue el que escribió muchas de las cartas que nosotros leemos en nuestra escritura. Y fue un hombre que dedicó después toda su vida a predicar el evangelio de Jesucristo. Y muchos países de Asia y de Asia Menor escucharon la palabra de Dios por el ministerio de ese hombre llamado Pablo, porque tuvo un encuentro con Jesús. No importando todo lo que Pablo había hecho en el pasado, Dios tuvo misericordia y gracia con Pablo para presentarse delante de él. Y esa es la esperanza, y esa es la gracia, y ese es el amor de Dios que Él está presentando a cada uno de los habitantes de esta tierra. Y por gracia vivimos, y por gracia estamos aquí, y por gracia yo estoy aquí, y por gracia tenemos familia, por gracia podemos ver, por gracia podemos beber, por gracia podemos sentir, por gracia podemos sentir a nuestra familia, por la gracia de Dios podemos comer todos los días, por la gracia de Dios estamos sanos, por la gracia de Dios estamos enfermos, solamente por su gracia. Porque si Dios no nos sosteniera, ¿quién nos va a sostener? ¿A dónde podré ir?, le dijeron los discípulos al Señor. Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Fue lo que le contestó Jesús a los demás. Solamente en Jesús tenemos vida eterna. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre sino a través de Jesucristo, y por su gracia es que estamos aquí. Y una de las cartas que escribió el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, él le decía que haya pues ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el hecho que no estimó el hecho de ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de esa condición misma de Dios para venir aquí a morir en la cruz y morir por cada uno de nosotros. Y dice luego más abajo en el versículo 8, dice, porque por la gracia de Dios nosotros somos salvos por medio de nuestra fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un regalo de Dios, no por nuestras obras, para que nadie se gloríe, para que nadie pueda decir que yo soy mejor que el otro. Porque las buenas obras las creó Dios desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros anduviésemos en ella. Las buenas obras no son de nosotros. Las buenas obras es parte de la gracia de Dios. Una buena obra, si usted le da algo a alguien, si usted me regala a mí un pescado frito o un congrí o cualquier cosa que me quiera regalar, eso no es porque usted lo desee, porque Dios ha preparado ese momento específico para que usted nos pueda bendecir a nosotros. Y para que usted bendiga a un hermano, para que usted derrame una bendición sobre una persona que no conoce a Jesús, para que usted ame a un vecino, para que usted le tienda la mano al necesitado. Eso no es de usted, eso es algo que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros pudiésemos disfrutar el hecho de poder dar de lo que Dios nos ha dado. De gracia recibiste, da pues gracias. Y por la gracia de Dios estamos nosotros en este lugar. Y por la gracia de Dios me ha traído a esta tierra. Y por la gracia de Dios me ha dado una familia aquí en Cuba. Porque aquí tenemos hermanos y hermanas. Porque todos aquellos que tienen el mismo Padre, ¿cómo se llaman entre ellos?
Y por eso que yo soy tu hermano. Y ustedes son mis hermanos. Y somos una familia. Y compartimos como familia. Porque eso es la cosa más maravillosa. A cualquier parte del mundo donde usted vaya, va a conseguir allí una familia. Porque Dios lo ha preparado de antemano. Y parte de esa familia, el pastor Kendry y su esposa me recibieron la primera vez. Creo que no estaba su esposa todavía, mentira. Estaba Kendry allá cuando visité Matanzas. Después que llegué, la primera ciudad que visité fue Matanzas. Y pude conocer allá un hombre también que tiene un gran corazón por este propósito. Porque Dios se está levantando en todo el mundo. Dios está levantando hombres y mujeres dedicados con el único propósito que la gente en el mundo conozca el único mensaje de salvación y de esperanza que trae vida a las personas.